Nuevamente en Poliedro Cultural desde la página de Público y Privado. En esta ocasión tenemos una invitada muy interesante, Yulma Serrano, y es directora de Crear, un centro artístico de creación artística. Tiene toda una historia muy interesante. Nosotros desconocíamos la existencia de ese centro que está en el pleno corazón de Tuxtla Gutiérrez y está aquí de invitada. Ella nos platicará de qué se trata su centro, cuál ha sido su trayectoria profesional. Buenos días, Yulma, nos da mucho gusto tenerte aquí. Y primero nos gustaría que le platicaras al público cuál ha sido tu formación profesional, ¿verdad? ¿Qué has estudiado? ¿Cómo te inclinaste por lo artístico? Hola, buenos días. Mi nombre es Yulma Serrano. Bueno, yo estudié aquí en la UNACH, estudié primero la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Luego me incliné por la danza contemporánea con talleres, cuando estuvo aquí la maestra Judith Camero, fue una de mis maestras en el inicio. Después, pues ante la falta de licenciaturas profesionales, licenciatura en danza contemporánea, me fui a la Ciudad de México. Posteriormente hicimos un viaje a Praga, luego volví y decidí volver a retomar la carrera en otra escuela que obedecía a mis intereses de investigación en la danza, y me fui a Delfos, a Mazatlán, terminé allá la licenciatura en danza contemporánea. Posteriormente me fui a Bruselas, en donde hice también me gané un FONCA, un Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, y estuve allá haciendo workshops y preparándome más, pero también trabajando. Entonces los últimos años de mi vida he estado en Bruselas, viajando y trabajando allá, y bueno, posteriormente regresé hace no mucho, y bueno, ahora estoy como de lleno trabajando en el centro, impulsándolo, ¿no? Sí, para quienes somos neófitos y neófitas en la materia, ¿nos podrías decir qué es un workshop? Bueno, un workshop es un taller en el que se trabajan, normalmente son bastantes horas de trabajo al día, y digamos es un trabajo intensivo. Entonces son clases de danza, talleres de danza, pero a nivel intensivo. Tanto para todo tipo de público, hay desde workshops desde que son amateurs, también workshops para profesionales, y bueno, esos son los talleres. Esos son los talleres, exacto. Y luego también me comentabas que estudiaste historia, querías toda esta formación metodológica, no sé, que te sirviera para tus investigaciones. Sí, me gusta mucho la investigación. He escrito algunos artículos y la maestría en historia la acabo de terminar. Fui becaria del CONACYT. Y justo es una investigación pues cultural, es sobre el ballet Bonampak, que fue creado por Ana Mérida en 1951. Pues a mí es un tema que me gusta y me interesa mucho, y bueno, me gusta mucho la investigación, entonces yo creo que pues igual continuaré haciendo investigación a nivel de un discurso escrito, pero también me gusta mucho la investigación en la danza. Entonces creo que no podría dejar de hacer las dos cosas, me interesan mucho. Sí, también, por ejemplo, en esta cuestión de la investigación, cómo surgen en un momento las coreografías, ¿verdad?, de tal o cual danza, porque esto también es muy libre, ¿no? Cada director o directora artística, ¿verdad?, de un grupo de danza le puede dar su propia huella, ¿no? Pero hay coreografías como básicas que no se pueden cambiar, pudiéramos decir. Sí, bueno, sí hay coreografías que son, por ejemplo, cuando una compañía que es muy estable tiene un repertorio de muchos años, pues sí se llama repertorio, y esas coreografías, digamos que son montadas en determinada época o por determinado coreógrafo, y lo que se hace es aprenderse las coreografías como están, ¿no? Son reposiciones de coreografías, pero también están las coreografías que se hacen expreso para un grupo de artistas, o bien las que resultan a partir de esos talleres también se pueden crear coreografías. Entonces, la investigación coreográfica es muy libre, pero también depende de cada artista, de cada coreógrafo, qué es lo que quiere pues expresar, ¿no? Sí, porque es diferente, por ejemplo, una coreografía a los pasos de baile, no sé, por ejemplo, en la danza folclórica, ¿no? Sí. Que, no sé, el alcaraván, que ya tiene
pasos, ¿no? Estos pasos permanecen y la coreografía es de qué forma son las evoluciones de la pareja, porque ahí en el caraván es una sola pareja, ¿no? ¿O cómo definiríamos esto? Pues creo que la diferencia entre la danza folclórica y la danza contemporánea es que la danza folclórica digamos que son coreografías hechas a partir de que cuentan una historia o relatan un mito o diferentes discursos que emanan de una comunidad, ¿no? De un sentido comunitario, me parece. Y en el caso de la danza contemporánea, pues emana de un coreógrafo y de su propia investigación, que es una co-creación en realidad con los artistas que bailan, porque también ellos se convierten en co-creadores, porque no es un coreógrafo que llega y tú haces esto y los pasos, ¿no? Sino que por eso es tan libre, por eso es una creación contemporánea, porque emana también un discurso que es dual en un sentido, porque también los bailarines crean a partir de las indicaciones del coreógrafo. Entonces se convierte en una obra completa, no solamente del coreógrafo, ¿no? Sino también de quienes bailan, un discurso en una totalidad, porque también la luz es un discurso que crea junto con la obra coreográfica, la danza, la música. Entonces es todo un hecho escénico que está conformado por varios elementos. Sí, por ejemplo, yo muchos años vi bailar flamenco, ¿no? Que me encanta el flamenco, sí me hace muy expresivo, de mucha fuerza por parte del bailarín o de la bailarina, ¿no? Y me metí a clases de flamenco, ¿no? Y yo pensé que todos improvisaban, ¿no? Yo ahí vi que no, que hay pasos, te tienes que aprender una serie de cuestiones básicas, ¿verdad? Y luego de ahí, pues sí, ya creas, ¿no? Sí, claro. En la danza contemporánea es lo mismo, ¿no? La carrera en realidad es larga. Pues yo estudié como 8 años más o menos, aparte ya había hecho algunos años aquí en Tuxtla, y bueno, después de toda una formación de diferentes técnicas, diferentes estilos, del ballet, del jazz, del contemporáneo, diferentes técnicas del contemporáneo, pues creo que a partir de ahí te permite crear un discurso propio, a partir de que tú aprendes la técnica también, pero también sabes en qué momento puedes tú crear a partir de un cuerpo entrenado y formado. Sí, eso es muy interesante. Y bueno, ya entrando en materia, ¿de dónde parte tu interés de crear este centro? ¿Tú eres la directora? ¿Quiénes trabajan contigo? ¿Cómo funciona? Pues bueno, CREAR es un centro de residencias artísticas y entrenamiento en danza, y pues es un proyecto largamente acariciado durante muchísimos años, porque desde que yo me fui pensé en que en algún momento yo iba a regresar y quería poner un centro, un lugar en donde no solamente hubiera clases de danza, sino también surgiera como un espacio de colaboración entre artistas, un espacio que para mí me parece que son fundamentales para lograr discursos inclusivos, ¿no? Con todos los colaboradores que sean posible. Entonces, el centro se convierte en eso. Estoy iniciando con el proyecto. Le comentaba hace un momento que lo abrimos o lo inauguramos el año pasado con la IF, vino de Bruselas a dar un taller, un workshop, y tuvimos muy buena respuesta, a pesar de que no éramos muy conocidos, un centro no conocido en ese sentido, pero muy buena respuesta también. Y ahora, a partir de enero, pues ya estoy como trabajando mucho más de lleno en el centro, y eso parte como de una necesidad. Me parece que también un espacio, una plataforma para mí, también para crear, para hacer residencias para mis próximas piezas de danza. Qué interesante. Y, por ejemplo, ¿quiénes colaboran contigo en el centro? El centro es un espacio compartido. Mi hermana es la directora de la Escuela de Danza de Ori Tahiti, se llama FENUA, y entonces compartimos espacio. Mi hermana tiene muchos años con la escuela, y ahora que yo regresé decidimos como hacer un proyecto de colaboración también. Entonces el centro funciona en las mañanas y la Escuela de Danza de Ori Tahiti funciona en las tardes, que es una escuela que ya tiene pues más de 20 años. Así es, conozco la de FENUA, sí, la conozco, pues, tu hermana. Es mi hermana, entonces sí. estamos en el mismo espacio y estamos en el centro, porque también esa es una parte como súper importante que estuvimos pensando, en dónde era más estratégico para que la gente llegara,
porque a veces pasa que es difícil mantener un espacio, es difícil la iniciativa privada, es difícil hacer danza, hacer arte de manera independiente. Entonces, crear es un proyecto totalmente independiente que estamos trabajando en conseguir recursos para que funcione y podamos ofrecer a los creadores pues mayores posibilidades, ¿no? Pero bueno, creo que estamos en el inicio de un largo camino y que, bueno, llevará años, pero bueno, pues yo seguiré trabajando porque estoy muy interesada en que la danza contemporánea pues quizá mueva diferentes cosas, tanto en Tuxtla como en el sur, ¿no? También. Sí, no, y además es el conocimiento de tu cuerpo, ¿no? El uso de tu cuerpo, como el cuerpo de un bailarín o de una bailarina es un instrumento, ¿verdad? Que nos mueve sentimientos, ¿no? Nos mueve también, por ejemplo, el erotismo, ¿no? Recuerdo en una ocasión vino un grupo de danza hace años, ¿no? Y entonces había mucho acercamiento de cuerpos, creo que era una narración de algo amoroso, erótico, ¿no? Uh-huh. Y siempre como a las personas al principio como que las asustaba, ¿no? Sí, pero creo que poco a poco se necesita mucha formación también del público, ¿no? Sí, sí, bueno. La danza contemporánea en realidad es que digamos que la danza moderna en los años 40 fue cuando tuvo un mayor apogeo, digamos, se conoció mucho más con la llegada de Walding, la llegada de bailarinas americanas a México. Sí, Martha Graham, que es como un poco la madre de la danza. Y había un ballet del espacio, ¿cómo se llama? De Michel de Convey. Ajá, Michel de Convey. Sí, también maestros de aquella época que propiciaron como que la danza también se conociera más, que iniciara como esta necesidad de formación profesional de los bailarines, porque antes también se formaban también en compañías. Entonces, todo ha ido cambiando, ha ido transformándose y entonces ahora el discurso de la danza contemporánea pues es bastante libre, pero también justamente creo que quizá no es visible el trabajo que se ha hecho a momentos de los públicos, ¿no? Y creo que eso es algo que no solamente sucede en la danza contemporánea, me parece que a nivel de cultura pues nos hace falta como formación para ir, ver los espectáculos, apoyarlos, valorarlos, que tenemos que pagar por ellos, que también es un trabajo profesional el que cada artista hace y que significa mucho. Es lo mismo que hace un trabajo un contador, le pagas por un servicio. Igual cada artista que presenta una obra de teatro, que presenta una danza, que hace una exposición, es exactamente lo mismo, pero creo que todavía hace falta como despertar ese respeto también por el creador, por quien que se dedica a las artes, que es un trabajo pues duro, ¿no? Es como un trabajo como un poco de tercos. Sí, era lo que te iba a comentar, ¿verdad? Por ejemplo, a un cantante, a una bailarina, a un grupo de teatro, nos resulta muy fácil pedirle, oye, danos una función gratis, ¿no? Y no pensamos en lo que tú dices, ¿verdad? Que a otro profesionista no le pediríamos nada gratis, ni nos los daría aparte, ¿verdad? Claro. O nos haría tal vez una rebajita, ¿verdad? Un descuento, pero nada gratis. Y como tanto a las instituciones como a los particulares, y decimos, ay, qué poco generoso o generosa que no aporta, ¿no? Sí. Cuando viven de eso, es una carrera como cualquier otra, ¿no? Sí, como cualquier otra, pero también un poco más complicada de vivir de eso, dicen a veces, pero sí puedes vivir de eso. No, sí, bueno, no solamente damos funciones, sino también hacemos talleres, también imparto talleres, doy clases de danza, soy docente de la licenciatura en danza en la UNACH. Son muchas cosas, ¿no? En realidad hacemos muchos trabajos, ¿no? Trabajo de investigación, pero es un trabajo, el trabajo del creador es un trabajo pues que se necesita un poco más de 200% de pasión, porque eso es un poco el motor también que nos impulsa a seguir creando, es una necesidad vital de crear. Sí, y sobre todo para que no te disperses, por ejemplo, en el caso tuyo, que tienes que dar clases en la licenciatura de danza, tal vez hacer un trabajo por otro lado,
Entonces de repente ya no tienes tiempo para lo que tú quieres hacer, ¿no? Para tu centro, para estos talleres, ¿no? Entonces estás tratando de sobrevivir económicamente, que estás metida en todo. Veo a muchos artistas, ¿verdad? Así, dando clases, haciendo otros trabajos, ¿no? Sí, sí, bueno, eso es también un poco lo que nos da la posibilidad, quienes estudiamos una carrera de arte, nos da la posibilidad también de la docencia, de la investigación, de la creación. Entonces es un abanico de posibilidades, pues que hay quienes los exploramos todos o exploramos uno solo, dependiendo ahora sí que el interés de cada creador. Sí, por ejemplo, en tu caso, que estuviste en Europa, ¿verdad? Un buen rato, ¿qué puedes ver de diferencias, no? Entre el desarrollo de la danza contemporánea en Europa y en México. ¿Qué posibilidades le ves a México? Bueno, pues creo que son culturas totalmente distintas y obedecen a ello. A mí lo que me dejó como gratamente sorprendida es que pues cada teatro, por ejemplo, en Bruselas, que es en donde yo viví, cada teatro tiene un porcentaje destinado de financiamiento de recurso público para apoyar a los creadores. Entonces, de tal manera que hay muchos teatros. Entonces, si cada teatro tiene eso, entonces el apoyo, la posibilidad de que un apoyo llegue a los artistas es muy posible, es muy grande. Además de todos los festivales que convocan y demás. Entonces, creo que el recurso público de los gobiernos está muy claro que es necesario y es una obligación total darla. Creo que eso es fundamental. Creo que ahorita que está por llevarse a cabo el diseño del Plan Estatal de Desarrollo, ¿verdad? Donde se sientan las denuncias, las necesidades, las demandas de los diferentes grupos, pues aquí creo que sería una buena propuesta, ¿verdad? De ese porcentaje y en la ley también en la ley de egresos o ingresos, ¿no? Del Estado, que también se puede contemplar ante Coneculta, ¿verdad? Ante Cecilia Flores, que es la actual directora, hacer una propuesta de este sentido, porque hemos comentado de que tú llegas como grupo de teatro, como grupo de danza y pides el Teatro de la Ciudad o el Francisco y Madero, y de primera instancia 15,000 o 10,000 pesos, ¿verdad? Que, por ejemplo, en la venta de boletos, ¿qué precio le tienes que poner al boleto para que tengas que pagarle a Coneculta, ¿verdad? Y para que recuperes un poco para ti. Entonces, pues resulta un boleto muy poco accesible para el público, ¿no? Tendría que ser 200, 300 pesos, no sé, ¿verdad? Y entonces, yo creo que en este sentido, las autoridades culturales, ¿verdad?, deben como que meditar, reflexionar sobre cómo hacer estos intercambios, ¿verdad? Sí, como las necesidades, ¿no? Sí. De las políticas. Creo que las políticas culturales en cuanto a los recursos, a dónde se destinan y los porcentajes que se destinan, pues sí debería de replantearse y reflexionar la necesidad del arte, que no es un lujo, sino es una necesidad realmente. Creo que si cada sociedad tuviera claro que es muy importante que los niños desde pequeños tengan contacto con el arte, contacto con el teatro, con la danza, con las artes en general, serían niños mucho más sensibles, despertarían de una manera diferente la sensibilidad. No quiere decir que no la despierten con otras actividades, claro que sí, pero el arte sí te posibilita de formas totalmente diferentes de experimentar con el cuerpo, con la expresión, con la pintura. O sea, son posibilidades que creo que solamente las artes te las proporcionan, y por eso a mí me parece fundamental que desde pequeñitos tengan como esta costumbre, quizá, que se haga un hábito ir a una función de teatro, que se haga un hábito ver danza en la calle, que se haga un hábito, o sea, hacer como democratizar el arte, ¿no? Que no sea que no sea de élites. Pero claro, eso
no solo lo tenemos que hacer la sociedad y los creadores, sino también es una responsabilidad de las instituciones públicas. Sí, es la ciudadanía cultural, he llamado, ¿verdad? Claro. Sí, sí, sí. Bueno, y muchos, ¿no? Yo me la fusilé de alguien, yo supongo. No hay nada nuevo bajo el sol. Yo recuerdo que cuando gobernó Tabasco, Enrique González Pedrero, un intelectual, y que además su esposa Julieta Campos, una escritora, ¿verdad? Ellos crearon, ella más que nada, el teatro indígena, ¿verdad? Que se presentaba en escenarios naturales, ¿no? Y además colocaron, que afortunadamente allá son 17 municipios, ¿verdad? Colocaron en cada casa de cultura televisores, ¿no? Para que grababan programas que en un momento dado muchos municipios no tenían acceso, para que se retransmitieran, ¿verdad? A través de en salitas y eso, ¿no? O luego, por ejemplo, ahora que es posible transmitir la ópera del Metropolitan, ¿verdad? Claro. Si tienes convenio un teatro, puede transmitir, no sé qué tan caro sea esto, ¿verdad? Así como ópera, tal vez podría transmitir otra serie de eventos de los grandes teatros nacionales e internacionales. El Bellas Artes lo podría hacer con sus conciertos de los domingos, por ejemplo, ¿no? Claro, sí, eso es creo que me parece que eso que dice es súper interesante y creo que no sé qué tanto se está explotando o aprovechando este recurso que nos dan las redes sociales. El acercamiento que podemos tener a las redes sociales ahorita, de ver por ejemplo, una obra no solo en la Ciudad de México, sino en Europa, en París, o ver la ópera de París, o ver un ballet de París a través de la web como transmisión en vivo, me parece que sí tiene que ser mucho más reducido, mucho menos el costo que generaría a atraer al ballet a México, ¿no? Por ejemplo, claro. Eso creo que sí, seguramente es mucho menos costoso. Entonces creo que solamente es como replantear, ¿no? Replantear los recursos con los que ahora contamos para poder aprovecharlos. Exacto, fíjate que a mí me tocó cuando trabajé la primera vez en cultura con el maestro Óscar Oliva, con el papá de Aurorita Oliva, con quien tú colaboras, y en esa época teníamos muy poco presupuesto, éramos una dirección muy chiquita, pero estaba FONAPAS, el Fondo Nacional para las Artes, que la esposa del presidente en ese tiempo apoyó mucho, ¿no? Entonces, para muchos fue un capricho de ella, para nosotros fue una suerte contar con FONAPAS, ¿verdad? Porque FONAPAS tenía muchos recursos y gracias a FONAPAS vinieron a Chiapas muchos grupos de primer orden artístico, que de otra manera no hubiera sido posible, ¿verdad? Sí, yo creo que hemos contado a lo largo de la historia, ¿no? Con gobernadores que han apoyado tremendamente el arte, como el general Grajales, en aquellos años en que surgió justamente Ballet Bonampak y que también surgió el Ateneo, que ahora somos como herederos de estos pues grandes obras, de proyectos súper interesantes y de una época pues que es fundamental para la historia de la cultura en Chiapas. Entonces creo que pues por ahí deberíamos tener gobernadores que quisieran apoyar mucho más a la cultura de lo que quizá lo han hecho, ¿no? Y además, si lo vieran desde el punto de vista político, la cultura también rinde frutos políticos, ¿no? Sí, claro. Sí, como hacer una calle, como inaugurar un parque, ¿verdad? El traer cultura a las comunidades, ¿verdad? También tiene frutos políticos porque contribuye al desarrollo artístico. La cultura está muy ligada también como a la paz, ¿no? Sí. A la paz, al desarrollo de sensibilidad, ¿no? Sí, si eres un pueblo interesado en la danza, interesado en la literatura, en las diversas bellas artes, pues yo creo que pensarías menos en cuestiones conflictivas, ¿verdad? Sí. En lugar de ir a bloquear una caseta, ¿verdad? Te vas a ver una función. Claro, justamente los quiero invitar. En CREAR estamos haciendo un programa que se llama Pretextos Comunes, Encuentros Urgentes, y que se va a desarrollar del 1 de marzo al 8 de abril. Entonces,
El 16 de marzo llega a nuestro espacio a crear 175 libros de biblioteca contemporánea especializada. Es la biblioteca itinerante de coreografía. Esta biblioteca es una iniciativa de Stephanie Janaina y Nadia Lartigue de la Ciudad de México, y bueno, la biblioteca estaba en San Cristóbal y pues yo súper interesada en los libros que estén aquí como al alcance de la población, también de la gente interesada en las artes escénicas. Lo solicité, entonces va a estar a partir del 16 de marzo al 8 de abril. Y entonces como pretexto… Como una itinerante, como una biblioteca exacto, itinerante. Porque después de aquí, ahora sí se va a la Ciudad de México y posteriormente se va a Costa Rica esta biblioteca. Entonces, a partir de que la biblioteca está aquí, de que estamos felices de recibirlo, iniciamos una serie de actividades que ahorita les voy a comentar. El 1 de marzo, en el Teatro Francisco I. Madero, vamos a tener a las 6 de la tarde el programa Humanos, que es una obra de danza contemporánea, en donde participan los chicos que están integrando el LabWorld. LabWorld es un laboratorio de creación continua de danza contemporánea que yo dirijo y que está abierta a gente de danza que quiera explorar, y que en este caso vamos a tener como salida al público el resultado de este trabajo. El 1 de marzo lo vamos a presentar y estará con nosotros Julio Torres. Es un compositor, improvisador, que estará compartiendo con nosotros ahí en la función. Luego el 14 de marzo habrá un jam, que es danza, música, en donde también participan los chicos de LabWorld, pero también quiero invitar al público que esté interesado de las artes escénicas, que sean bailarines o que estén gente que trabaja con prácticas corporales, que pueda asistir. Nada más tienen que inscribirse al mail del centro de residencias para apartar su lugar y presentarse como el día del jam, que es un jam libre, llega la gente que quiere también, pero sí necesitamos que se inscriban. ¿Ese es el 14? El 14 de marzo también en el Teatro Francisco y Madero. Y no sé si podrías dar tu correo. Sí, el correo es crear.danza@gmail.com, crear.danza@gmail.com, o escribirnos también nos pueden escribir por mensaje a la página del Facebook de Crear. Y luego el 16 de marzo se inicia la estancia de la Biblioteca Itinerante Coreográfica y va a estar abierto el centro de 10 a 2 de la tarde y de 5 a 8. La gente, cualquiera puede llegar, consultar los libros, no se pueden sacar, pero sí los pueden consultar ahí. Tenemos unas mesas, habrá cafecito, podrán ahí sentarse a leer un libro que les interese o llegar asiduamente durante los libros que estén ahí, ¿no? Durante la estancia de los libros. Eso es el 16 de marzo. Luego, el 29 de marzo está programada una tertulia en relación a la Biblioteca Itinerante Coreográfica, en donde unos queridos amigos y gente que quiero mucho, Hugo Montaño, Carla Barajas y Nadia Villafuerte, que aunque vive en el extranjero, va a participar con nosotros. Entonces estoy a través de una videoconferencia. Exacto, entonces sí estamos viendo la posibilidad, cómo se hará muy talentosa presente. Nadia. Sí, entonces bueno, los tres muy talentosos y les agradezco mucho que hayan aceptado participar. Ellos van a hablar sobre la biblioteca, sobre lo que les parecen los contenidos, y posteriormente el 8 de abril cerramos, es el cierre de la estancia de la Biblioteca Itinerante Coreográfica. Entonces, pues hay unas actividades por ahí que ojalá que la gente se entere, que la gente venga a crear, que se comunique con nosotros. También para las clases de danza, hay clases de ballet que trabajamos a partir de los 3 años hasta los 10 años. En el ballet, iniciación a la danza clásica, están las clases de contemporáneo por las mañanas, están las clases de hip hop también, y bueno, entonces pues es eso. Ah, qué interesante. Ojalá que nos puedan. Pues mira, a mí me gustaría, ¿verdad? Claro que ahí está tu página, donde me supongo que tú harás un cartel de todas estas, actividades. También quisieras un cartelito que se distribuyera en las redes aparte de tu página, ¿no? Sí, de hecho ahorita se está trabajando en ello porque estamos haciendo una colaboración con el licenciado Jorge Arón, que está a cargo del Teatro Francisco I. Madero, y que estamos trabajando ahí en colaboración. Ojalá que podamos hacer proyectos conjuntos. Y bueno, entonces estamos trabajando conjuntamente y están todavía trabajando en el cartel, pero ya estamos haciendo difusión porque ya queremos que la gente esté enterada y que pues venga, ¿no? Y que esté pendiente, sí, porque falta
Ya falta muy poco, sí, falta realmente. Muy poco. Se pasa muy rápido el tiempo. Pues me da mucho gusto, ¿verdad, Yulma? Porque creo que hay una serie de oportunidades en Chiapas, principalmente en Tuxtla y en San Cristóbal, no sé, en Tapachula, ¿verdad? En Tapachula ahorita unos amigos tienen un programa a partir de la estación del tren de ferrocarril, un programa cultural muy interesante. Tienen una página que se llama Súbete al Tren. Ay, qué interesante. Súbete al Tren, ¿verdad? Y y hay otros grupos que están haciendo trabajos como en las casas de la cultura, sobre todo en la zona indígena, ¿no? Muchos de ellos son estudiantes del UNACH, precisamente. Y creo en la descentralización, ¿no? Sí, del arte, de los del programas arte, artísticos. De los programas artísticos, pero empecemos por consolidar los que ya están, ¿no? Sí, también, claro. Sí, como tu centro, ¿verdad? El hecho de que asistamos a las funciones a las que ustedes invitan, pues contribuimos a que ustedes tengan recursos, ¿no? Para su trabajo. En todo este programa de pretextos comunes, encuentros urgentes, todo es gratis. Todo va a tener gratis. Ningún costo. Claro, pero posteriormente vamos a presentar obras en donde, bueno, ya habrá una taquilla, pero bueno, queremos que vean, queremos que vayan, que asistan, claro. Sí. Así es. Pues muy interesante, Yulma, ¿verdad? Cada vez conocemos algo más de lo que se está haciendo, los nuevos creadores en Chiapas. Nunca suena mi teléfono. Los nuevos creadores en Chiapas, ha sido un gusto tenerte aquí en el programa. Cuando gustes hacerle difusión a las actividades de crear, no dudes en enviárnoslas, ¿verdad? Ay, muchas gracias. Yo agradezco muchísimo el espacio. Y pues muchas gracias, y pues ya saben, crear, si quieren visitarlo, está en la tercera poniente norte, 431, está cerca del Museo de la ciudad, ¿sí? Bueno, el museo está en la segunda poniente, paralelo, muy cerca al museo. Dense una vuelta, sobre todo en el mes de marzo, que estará la biblioteca itinerante de coreografías, ¿verdad? A quienes les interesa, sobre todo quienes se dedican a la danza, ¿verdad? Sí, pero también hay muchos, son 175 títulos que estarán ahí, pero también hay sobre filosofía y también hay sobre literatura. Qué interesante. Pues creo que es muy interesante para la gente que se dedica a las artes en general. Podrán encontrar ahí libros únicos, que es difícil conseguirlos a veces en otros, incluso por internet, incluso en las bibliotecas, entonces, porque es una biblioteca especializada, entonces creo que vale muchísimo la pena que se den la vuelta, que vean si les interesa algo para que puedan aprovecharlo mientras esté en crear aquí en Tuxtla Gutiérrez también. Pues bienvenida, y te decimos también bienvenida y adiós. Bienvenida. Muchas gracias. Bienvenida de nueva cuenta a Chiapas, ¿verdad? Gracias. A Tuxtla Gutiérrez. Te agradecemos tu presencia y los esperamos el próximo lunes a las 10:30 de la mañana con otro tema de tipo cultural aquí en Poliedro Cultural desde la página de Público y Privado.